control y presionamos y ahí está. Este procedimiento recibe una variable ALU de tipo RAlumno, recibe el registro, ¿sí? ¿Qué pasa? Empieza a qué. Fíjense, yo tengo que capturar esta ID. Esta ID está en el formulario, en la parte de edit ID, en la parte de texto, lo convierto a numérico y lo guardo en esta variable. Me fijo en el código de error. Bien, entonces este valor numérico, ¿sí? Vengo y se lo cargo aquí al registro que me pasaron como parámetro. Entonces en el ID le paso este número. Bien, que ya se convirtió. Lo mismo por el LU. Como es numérico, lo convierto a un valor numérico porque con ese todo lo que capturan del formulario es de tipo texto. Lo convierten y lo guardan en esta variable. Y luego eso se lo mandamos al registro que nos mandaron como parámetro. Y le paso, está pasado por referencia, acuérdense. Entonces todos los cambios que hagamos sobre esta variable ALU se van a reflejar afuera. ¿Sí? Entonces lo mismo para el apellido. El apellido capturo tranquilamente en la parte de text, se lo asigno al alu.apellido, porque esto era de tipo cadena. Carrera también, pero del combo. ¿Sí? Carreras, de combo estado, en estado. Y vamos a ver para la nota. Para la nota es necesario hacer una conversión. Así que lo que yo tengo de texto se convierte a un valor numérico. Nota num. Y se lo mando al alumno en la parte de nota. Bien, fíjense que todo ID num, L num y nota num, cada uno son de tipo ID y LU num son de tipo entero, porque es el ID entero y el LU entero. En caso de la nota es un tipo real, porque la nota puede dar con coma, sí puede dar, entonces con coma. Entonces es un tipo real. Bien, tranquilamente se habrá cargado esta variable ALU. Fíjense, volvemos. Como ingresó una variable ALU, como se hizo por referencia, todos los cambios que se hayan hecho sobre esa variable se reflejan aquí. Entonces en la siguiente línea, que sería esta, ya ALU ya tendría un valor. ¿Sí? Los valores que haya capturado del formulario. Luego vamos a decir que escribamos en el auxiliar, ¿sí? Vamos a escribir en el fichero auxiliar ese registro que recién cargamos del formulario y lo copiamos aquí. Luego vamos a cerrar el fichero original que era F, cerramos el fichero auxiliar, ¿sí? Y luego, bien, esta línea sí era CF, ¿sí? También la tienen que poner al final. Bien, entonces cierran los dos ficheros y ponen RCF. Bien, el fichero original. Luego van a renombrar el fichero auxiliar. ¿El fichero auxiliar cómo se llamaba? ¿Qué contenía? Auxiliar.dat. Ahora lo va a contener alumnos.dat. O sea, quiere decir que lo único que hicimos es prácticamente copiar aquí en esta parte. Habíamos copiado los alumnos que no coincidían, digamos, con el LU buscado. Habíamos hecho una copia, ¿sí? En caso de no encontrarlo, habíamos copiado todo en ALU. Se iba copiando, 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 copiando. ¿Qué pasa? Luego agregamos el nuevo alumno que lo habíamos cargado recién del formulario. Todo del formulario lo habíamos aguardado y se lo habíamos escrito en donde, en auxiliar. Entonces agregamos una línea más. Luego entonces vamos a cambiar, como aquí están todos en outs, está todos los alumnos mail que estamos agregando, lo vamos a renombrar. Entonces el archivo se llama alumnos.dat, sobreescribiendo al archivo que ya teníamos. ¿Sí? A este archivo que ya teníamos, que lo ven aquí. A este. ¿Sí? Entonces se van a sobreescribir. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a limpiar todo el formulario, ¿sí? Porque una vez que yo cargue todo esto, fíjense, se tiene que quedar limpio, ¿sí? Todo esto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a crear un procedimiento limpiar formulario. Lo abren, control y acá está. Acceden a cada uno de los campos y el combo también en su parte de text y lo ponen en blanco, ¿sí? Lo ponen en blanco, sin espacio. Y seleccione para los combo box. Y es nada más, lo único que hace ese formulario es eso. Bien, volvamos aquí más abajo. Estamos dando el alta. Bien, limpiamos el formulario. La siguiente línea que hacemos. Vamos a decir que este formulario se cierre o no. Porque fíjense, cuando yo presione, se cargan todos los datos, se guardan en el fichero y si esto se cierra o no. Y se limpia y se cierra. Entonces, ¿cómo hacemos? Decimos que este formulario, close, que se cierre. Bien. ¿Qué pasa en caso que yo quiera agregar un alumno que ya esté, ¿sí? Con el LU que ya exista? ¿Sí? 544, ¿y ya está o no? Hay uno en el fichero. Entonces, cuando yo quiera aceptar, el LU ya existe. ¿Qué quiere decir? Entonces, si yo prácticamente no lo encontré, lo agrego. Pero si no, viene por este lado, por el else y dice, mostrar un mensaje, el LU ya existe y una carita triste. Bien, hace lo mismo, cierran el fichero, cierran los dos hasta el auxiliar. Y érase, pero ahora aux. Este auxiliar. Aquí va el aux, aquí va el F, el original. Y acá va el auxiliar, no se olvide.
Bien, entonces con eso ya terminamos prácticamente de agregar y dar un alta a un alumno. Por ejemplo, vamos a agregar 50, 45, 45. ¿Sí? Le damos activo, informática, le damos química. Ahí está. Le damos de 6. Aceptar. ¿Vieron? Y se agregó el fichero de vuelta. Ahora, ¿qué pasa si cierro esto? Prácticamente cuando lo vuelvo a ejecutar, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Acuérdense, que hacía, apenas se mostraba, apenas se creaba, se llamaba el procedimiento mostrar fichero o no. Y fíjense, se muestra todo lo que tiene el fichero. ¿Vieron? Se abrió. Y se muestra todo lo que tiene el fichero. Bien, entonces ya hicimos un alta de alumno. Bien, ahora te dicen, fíjense, cuando yo ejecuto, ¿cómo aparece esto? ¿Dónde está? Nuevo alumno. Fíjense que aparece algo, nuevo alumno, ¿sí? Acá aparece modificar alumno. ¿Cómo se hace eso? Bien, es prácticamente sencillo, lo vamos a aplicar aquí. Seleccionan el botón y se van a la propiedad de, aquí, mostrar hit. Tiene que estar en un valor de true, ¿sí? Y luego van a la propiedad hit, que es un mensajito que aparece cuando yo me posiciono sobre el elemento. Y le pongo nuevo alumno. Eso tranquilamente me haría esta acción. ¿Vieron? Igual se entiende con las imágenes, ¿sí? Que el usuario es lo que tiene que hacer. Ahora, bien, entonces ya creamos un alta. ¿Qué pasa si yo quería, por ejemplo, estoy completando, y me digo cancelar? Cancelar no se tiene que guardar nada o no, y se tiene que limpiar toda la grilla. Fíjense, ahí. ¿Ve? ¿Y se limpió de vuelta o no? ¿Cómo se hizo eso? Vamos al formulario chiquito, ¿dónde está? Está por acá. Aquí está. Cuando yo presiono en este botón cancelar, prácticamente lo que hacemos es limpiar campo y close, que es el cierre del formulario. Es lo único que hace ese botón rojo. Vamos a la parte del modificar, ¿sí? Ya terminamos prácticamente. ¿Sí? El modificar y eliminar son prácticamente sencillos y no hay mucho que hacer en esto. Así que es así. Bien, en esa parte para actualizar los datos, ustedes tendrían que seleccionar primero un elemento de la lista, ¿sí? Del string grid. Y luego presionan y fíjense, aparecen todos los datos que ustedes han seleccionado en este formulario. Bien, ¿cómo se hace eso? Estamos reutilizando el mismo formulario que el caso anterior, ¿sí? Que este, ¿sí? Bueno, en este caso no lo limpiamos, pero bueno, tendría que haberse limpiado. Ahí selecciono y fíjense, aparece. Bien. Ahora, bien. ¿Qué pasa? ¿Cómo hago para que aparezcan todos los datos? En este caso, cuando yo presione ese botón, vamos a caer al diseño. Cuando yo presione, vamos a ver qué hace. Fila seleccionada dice que es mayor a 0. Fila seleccionada es el valor, es el número de fila que yo selecciono. Por ejemplo, esta es la fila número 1, fila número 2. Posiciones, ¿no? Fila 0, fila 1, fila 2. Bien, en este caso, a ver. Fila seleccionada tiene que ser valor mayor a 0. O sea, aquí tiene que ser una fila válida dentro del string grid. ¿Pero dónde sale fila seleccionada? Primero que todo, fila seleccionada en nuestro formulario principal, o sea, el formulario de este, ¿sí? Del que de gestión de alumno es este formulario, ¿sí? Este es el unit. Bien, este es el código. Fíjense, hay una variable seguro global que está por aquí, pero está por aquí y aquí es que está. Fila seleccionada que es un tipo entero, nada más una variable entera. Entonces cuando yo presione, vamos a preguntar que fila seleccionada sea mayor a 0. ¿Pero de dónde sale esto? Fila seleccionada sale de... ¿Dónde lo habíamos puesto? Aquí. Fíjense esto. Del string grid ustedes lo van a seleccionar. Para seleccionar la fila, van a seleccionar... van a apretar aquí en la parte de eventos. Y van a seleccionar el evento onMouseUp. Doble clic y aparece este método. Van a decir del string grid, del formulario, del string grid, mouseCell, x y van a pasar x por aquí, el y por acá, como segundo, a call sería esta variable de tipo entero, y fila seleccionada lo van a poner aquí. Aquí van a pasar la variable de tipo global, cosa que cuando seleccione se guarda una copia en fila seleccionada. Bien, eso es lo único que hace. Y entonces yo ya tendría un valor en fila seleccionada. Si es mayor a 0, prácticamente ¿qué pasa? Es una fila válida, pero si no, ¿qué pasa? Debe seleccionar, seleccionar una fila para modificar.
En caso que sí se pueda modificar, ¿qué pasa? Al otro formulario le vamos a mandar en la parte del título. Bueno, cuando selecciona se va. Aquí. Bueno, acá lo podemos ver. Sí. Vamos a modificar esto acá. Aquí. Fíjense. Yo digo que en la parte del título, o sea, esta parte del título, le voy a asignar modificar alumno. O estamos reutilizando el mismo formulario. ¿Sí? Solo que estamos cambiando este label. Ahora va a decir modificar alumno. En la parte del LU que se habilite, que se deshabilite, o sea que sea falso. Fíjense, por eso aparece deshabilitado. En el ID, ¿qué le mando? Ahora yo no tengo que autoincrementarle cuando hacía un nuevo, ¿sí? Solamente tengo que mandarle el ID del formulario, fíjense. ¿Cuál es el ID? ¿Este campo o no? Esta celda. Entonces, es lo que tiene que aparecer aquí. Bien, entonces en ID, fíjense, de este formulario, acuérdense que de este, ¿no? De este. Entonces presiono, de este formulario, yo digo en el string grid, en la parte de celdas, ¿qué le voy a pasar? Acá va la fila y acá va la columna. Las filas van a pasar esa variable global, fila seleccionada. Y la columna sería la columna 1. ¿Qué sería? Si es la fila que yo selecciono, ¿cuál es la columna 1? Columna 0, columna 1. Entonces estamos pasando en la parte del ID. Entonces va a ser esta celda. Entonces estamos pasando el ID de la celda seleccionada. Bien, se lo estamos pasando y que se pinte ¿dónde? En el ID del formulario. Fíjense, aquí aparece el ID. Ahora si selecciono la otra, aparece el 1. Bien, estamos seleccionando solamente el ID. Con el ID es suficiente. Luego lo vamos a mandar y que se muestre. Y por eso aparece en la pantalla. Aquí con todos los datos. Vamos al otro formulario. Aquí. Bien, a este formulario, fíjense. ¿Cómo identifico yo que es un alta o una modificación? Generalmente cuando se muestre este formulario, vamos a determinar eso. Por ejemplo, fíjense, aquí vamos a acceder de este formulario. Vamos a acceder a la propiedad, al evento, ¿dónde está? Show. Cuando este formulario prácticamente haga un evento show, o sea que se haya sido mostrado, vamos a determinar que el título, si es igual a modificar alumno, ¿qué pasa? ¿Qué tendría que hacer yo? Tendría que buscar ese alumno o no, para cargar los datos, porque fíjense, si yo selecciono en 1, fíjense aparecen todos sus datos aquí. Lo único que se envía a este formulario es este campo. Llega el 1, llega aquí. Entonces cuando llega aquí, apenas se muestre, vamos a hacer una búsqueda, buscar el alumno que tenga ese ID y lo cargamos aquí, todos sus datos. Entonces lo que hacemos aquí, bien, cuando se muestre el formulario, este de alta modificación de alumno, vamos a decir, si tiene en parte del título, tiene modificar alumno, prácticamente se haya cargado eso, vamos a decir que la parte del ID lo vamos a convertir a numérico, bien, a una variable num entera y un código de error para hacer la conversión de tipo entero. Aquí va a estar el número en valor entero. Se lo pasamos a quién? A un procedimiento buscar alumnos por ID en el fichero. ¿Sí? Fichero dice. Entonces vamos a ir a buscarlo en el fichero. ID alumno. Bien. Le pasamos el ID nada. Acuérdense, estamos pasando el ID. Buscar alumno fichero. Y en este está más arriba. Ahí. Bien. Para esto, fíjense, recibo un ID bus. Aquí yo puse ID bus. Se llama la variable, el parámetro de tipo entero. Bien. Lo que hacemos primero, asignar el fichero a F, lo vamos a asignar el archivo original, ¿sí? Donde están todos nuestros alumnos. Vamos a reset F, esto es prácticamente lo mismo, ¿sí? No cambia. Vamos a definir una variable encontrado. Si lo encontramos o no lo encontramos, que sea booleana, tipo false o true. Le vamos a asignar primero false, quiere decir que no lo encontré hasta el momento. Luego vamos a leer todas las líneas, ¿sí? Mientras no he terminado de leer todas las líneas, pero le vamos a agregar esta condición más. Y mientras no haya yo encontrado, digamos, al alumno que me mandaron el ID, acuérdense que esto le manda un ID, de aquí tira un ID para este formulario. Entonces, si yo no lo he encontrado todavía, vamos a seguir leyendo. Vamos a leer del formulario F y lo vamos a guardar en la variable alu. Alu es un registro, si ya lo vieron en la anterior, era alumno. Bien, luego vamos a aprender de ese alumno en la parte de ID. ¿Es igual a ID que yo estoy buscando? Si es igual, prácticamente encontrado toma un valor de true. ¿Qué quiere decir?